Buenos días a todos nuestros amigos de Foro de Foros. Continuamos con nuestras entrevistas con personas que tienen cosas que contarnos y hoy tenemos con nosotros a José Antonio Sacristán. Él es director de la Fundación Lili, una fundación que nació con la vocación de contribuir al mejor desarrollo de la sanidad española. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muchísimas las gracias líneas de por actuación, la invitación. a ti por acudir. Bueno, las líneas de actuación de la Fundación Lili están muy relacionadas con la crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no es así? Pues la verdad es que así es. Un poco los pilares de nuestra fundación, de la Fundación Lili, son ciencia, medicina y humanismo, ¿no? Y lógicamente, pues estos días, con todo lo que está ocurriendo, pues es algo que tenemos muy en mente, ¿no? Tanto pues todo el tema de la ciencia, el enorme interés por la ciencia que se está generando durante la pandemia. Por supuesto, el tema de la medicina. Yo creo que todos estamos sensibilizados hacia el gran trabajo que están haciendo los profesionales sanitarios y, desde luego, la parte humana de la práctica médica pues también es muy relevante, ¿no? Por lo tanto, lo comentábamos el otro día con los compañeros de la Fundación, ciencia, medicina y humanismo es un poco el lema de nuestra fundación, pero también podría ser casi un poco el lema de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? El marco, ¿no?, de esta crisis. Bueno, centrándonos ya un poco más en el tema de la ciencia, ¿cómo valoras la información que nos está llegando sobre la ciencia desde los medios de comunicación? Pues mira, yo lo que estoy viendo es que hay un enorme interés por la ciencia, ¿no? Normalmente la ciencia no ocupa las portadas, ni en los medios de comunicación escritos, ni en las televisiones, y ahora, bueno, es evidente que es un tema de enorme interés y está haciendo que el tema de la ciencia pues esté por todas partes, abriendo las noticias, cerrándolas y ocupando casi prácticamente el 90%, ¿no? Es lógico ante esta situación. Se habla de los científicos, de los avances, de las vacunas, de los tratamientos. Todo el mundo quiere saber más y, en ese sentido, pues yo creo que es buena noticia que la ciencia ocupe un lugar predominante, ¿no? Desgraciadamente es hablando de una noticia mala, como en este caso, pero el que la ciencia ocupe un lugar más relevante es importante. Lo que sí que es verdad es que estamos viendo pues una especie, como dicen por ahí, de infodemia o infoxicación, montones de noticias de todo tipo. Yo creo que un exceso de noticias, y sobre todo lo más preocupante es que muchas de las noticias pues son falsas. Hay mucho sensacionalismo. Desde el principio de la pandemia pues empezó a hablar del virus sintético creado en el laboratorio, de que era parecido al VIH, de que si no se podía tomar tal o cual medicamento. Es curioso porque la psicología muchas veces nos juega esta mala pasada y tendemos a creernos estas noticias que en el fondo sabemos que son falsas, pero no sabemos muy bien por qué nos gusta creérnosla, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos es importantísimo recurrir a fuentes fiables, a fuentes fiables, y diferenciar bien aquellos medios, sobre todo con los riesgos que hay ahora mismo, ¿no?, con las redes sociales, donde abundan las noticias falsas, y aquellas fuentes fiables donde yo creo que es donde tenemos que informarnos, ¿no? Y entre estas últimas, pues sí que me gustaría hacer una pequeña mención a dos que para mí personalmente pues han sido y están siendo referencia durante estas semanas. Una de ellas es The Conversation España, que es una página web de información y divulgación científica escrita por profesionales, por investigadores, con lo cual el rigor científico es altísimo. Y la otra es la agencia SINC, de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, donde también la calidad de las noticias es enorme, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que lo que hay que hacer es intentar fomentar la cultura científica de la sociedad, ¿no?, para ser una sociedad más crítica y estar preparados ante todas estas falsas noticias. Coincido en esa falta de crítica que dices de la que a veces pecamos y hablas un poco de fomentar la cultura científica, especialmente dentro de la sociedad. ¿Esto cómo se hace? Pues no es una tarea fácil, ¿no? El fomentar la cultura científica en la sociedad no es tarea fácil. Afortunadamente estamos avanzando, han mejorado mucho el nivel de la divulgación científica, contamos con buenos
con buenos divulgadores, parece que hay más interés también por parte de la sociedad, no, aparte ya de la pandemia, llevábamos pues quizá hay algunos años aumentando, ¿no?, el interés de la sociedad por la ciencia, ¿no? Pero yo creo que hay que ir fundamentalmente a la base, y la base es la educación de los chavales. Ahí creo que tenemos que empezar en etapas infantiles, fomentar el amor a la ciencia, y sobre todo yo creo que hay que cambiar un poco el modelo educativo, fomentar cosas que han estado ausentes de nuestro modelo de educación en España. Por ejemplo, el pensamiento crítico, la duda, el basarse en el razonamiento, el que no nos asusten los errores. Yo creo que nuestra enseñanza ha sido todo lo contrario, ¿no? Basada muy en la memoria. Ahí está bien que en parte se basa en la memoria, pero aparte de esto tenemos que ser muy críticos con todo lo que nos rodea. Tenemos que tener esa curiosidad y sobre todo entender que para que el mundo avance y podamos conocer mejor todo aquello que nos rodea, tenemos que estar dispuestos a fallar y al error, y asumir este error como parte importante del avance, ¿no? Yo creo que al final la educación lo que tiene que hacer es, en los chavales fundamentalmente, no inhibir ese gusto por el conocimiento que probablemente todos tenemos al nacer, sino el ayudar a que se desarrolle. Y en este sentido sí que, si me permite, Ignacio, sí que me gustaría hacer un pequeño, aunque sea hablar de una actividad de la Fundación. Este año hemos publicado, junto con la FECIT, un libro titulado Enseñando ciencia con ciencia, precisamente para los profesores de primaria y secundaria que están muchas veces pues sin información adecuada de cuáles son los métodos que funcionan mejor para enseñar ciencia. Es un libro pues enfocado para ellos, ¿no?, para que enseñen la ciencia basándose en las mejores evidencias sobre el tema. Desde aquí nosotros que pudimos ver ese proyecto también lo recomendamos a toda nuestra gente. En la Granja 2020 de Foro de Foros, durante marzo de este año, moderaste un debate sobre biomedicina, en el que una de las cosas en las que todos estabais de acuerdo era que quizá el cortoplacismo de la sociedad española a la hora de hacer nuevas políticas era uno de los grandes males que actuaba como dique ante las políticas científicas para avanzar. Ahora mencionas también un poco la educación. ¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo, además de todas estas, para mejorar el nivel científico que tenemos en España? Bueno, pues yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y lo más triste quizás es que todos estamos de acuerdo y sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos, ¿no? Yo siempre esa es la reflexión que hago. En el foro de la Granja hablamos muchísimo sobre el tema, y en cualquier debate, reflexión, pues todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? El gran problema que tenemos en España de que no se da importancia a la ciencia. Tenemos grandes científicos, o sea, yo creo que no tenemos una incapacidad histórica para la ciencia, ni genéticamente tenemos ningún problema para no ser buenos científicos. De hecho, el nivel de los investigadores españoles es extraordinario, ¿no? Y el factor de impacto de las publicaciones que realizan también está entre los más altos del mundo. Sin embargo, yo creo que en el fondo no creemos y no apostamos por ello. Esto se vio, por ejemplo, en los debates televisivos, cuando las elecciones, el tema de la ciencia estaba ausente sistemáticamente de las propuestas de los distintos candidatos. ¿Y en qué se refleja esto? Pues se refleja en que al final pues no hay una financiación adecuada de la ciencia. Estamos lejos de la media europea. Estamos el año pasado fue el 1,24% del PIB la inversión en ciencia, frente al 2,1 casi de la media europea, ¿no? Y lo más preocupante es que, a diferencia de otros países en los que en estos últimos años han ido mejorando, invirtiendo más, nosotros hemos ido perdiendo posiciones. El nivel máximo lo tuvimos en el año 2010 con el 1,35, ¿no? Y estamos bajando y perdiendo competitividad. Yo creo que este problema de la falta de inversión es fundamental. Y luego otro tema también que tocamos en la Granja, que yo creo que todo el mundo es muy sensible ante él, es el problema
de los investigadores que tienen que irse de España. Muchos de nuestros mejores investigadores se están yendo a investigar a otros países. Estamos perdiendo pues, generaciones, lo mejor de muchas generaciones de investigadores que podrían estar en España aportando su conocimiento para elevar nuestro nivel científico. Se decía en la reunión de la granja que hay fuera de España ahora mismo 20.000 científicos españoles. Y no está mal que salgan, todo lo contrario, es muy bueno que salgan, que se formen en el extranjero, pero también es bueno que cuando estén formados pues vuelvan y que aporten su conocimiento para mejorar nuestra situación, ¿no? Lo que decías yo creo que es la clave. Políticas a medio y largo plazo, ¿no? Pactos de Estado, un gran pacto de Estado con estrategias pues eso, estables, acuerdos entre los partidos políticos y que tengan en cuenta que los resultados de la investigación, de la ciencia, se ven a medio y largo plazo y que la inversión tiene que ser continua, que no esté un poco pues al vaivén del partido que está en el poder, ¿no? Yo creo que aquí tendrían que ponerse de acuerdo los partidos políticos y mejorar el nivel de inversión y apostar definitivamente por la ciencia. Pues ojalá que esta crisis, dentro de todo lo malo que nos ha aportado, también haga que valoremos un poco más a la ciencia y a los científicos como sociedad. José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lili, muchas gracias por tus reflexiones. Muchísimas gracias a vosotros, Ignacio. Un saludo.